Ideas, recursos y estrategias para facilitar su paso por la universidad. Seminario virtual para estudiantes Latinx de UMass Boston. Módulo 3. Área social emocional. Concebido y dirigido por Ana Frega, Alvis Mejía y Reyes Coltolechet, con la colaboración de Ana Fernández, narrado por Dorian de la Hoz, University of Massachusetts, Boston. Hola, yo me llamo Ana Frega y soy la directora del CLA Advising Office o la Oficina de Consejería o Guía Académica del College of Liberal Arts. Bienvenido al tercer módulo del Seminario Virtual para Estudiantes Latinx de UMass Boston. En este módulo hablaremos de lo social y emocional. Durante la pandemia, cuando estamos operando a distancia y hay tanta incertidumbre acerca de todo, puede resultar más difícil comunicarse con otros, establecer relaciones y crear una comunidad de apoyo. En este módulo queremos darle pautas y estrategias para que usted no se sienta aislado o aislada dentro de la universidad. También hablaremos de las distintas formas de apoyo y asistencia de los que se puede aprovechar. Y también contestaremos preguntas que nos han hecho otros estudiantes Latinx acerca de cómo fomentar su bienestar emocional y social. Estos son tiempos difíciles y es importante cuidarse y saberse acompañado. Índice. Transición a la universidad. Todo está conectado. Construya su propio equipo. Cómo comunicarse con profesores y consejeros. Apoyo emocional. Apoyo social. Transición a la universidad. Cada uno de nosotros llegamos a la Universidad de Massachusetts Boston con nuestra propia historia. Nuestra adaptación también será individual. Si usted viene directamente de una escuela secundaria, encontrará que la universidad le da mucha más libertad en cuanto a qué clases tomar y cuánto tiempo dedica a sus estudios. En la escuela secundaria, los estudiantes pasan mucho más tiempo en clase y toman muchas clases a la vez. En cambio, en la universidad, los estudiantes pasan menos tiempo en clase y deben pasar mucho más tiempo estudiando, leyendo, investigando y escribiendo. Usted va a tener mucha más responsabilidad porque deberá encontrar el modo de estudiar mucho más fuera de clase y ser mucho más independiente. Los profesores no van a estar recordándole sus obligaciones, qué tarea le queda por entregar y qué debe hacer para tener éxito en la clase. La mayoría de los profesores dejarán eso en sus manos. Es una gran responsabilidad que requiere disciplina, planificación y un buen calendario. Si usted asistió a un community college antes de venir a UMass Boston, va a encontrar sistemas burocráticos más complicados que tal vez requieran que usted haga bastante averiguaciones sobre su cuenta, su ayuda económica, etc. Si viene de otra universidad en Estados Unidos, deberá acostumbrarse a un nuevo sistema, una organización diferente y a requisitos y normas y fechas distintas de su instituto anterior. Y si es usted ya estudiante de UMass, este semestre todas sus clases serán a distancia, utilizando nueva tecnología y diferentes sistemas de enseñanza. Unas clases tendrán horarios fijos, otras no, etc. Todos estos casos y diferencias requieren un esfuerzo de adaptación y pueden producir estrés, ansiedad, inseguridad, etc. Aunque en función remota, nuestra universidad está lista para ofrecerle apoyo y orientación. Los estudiantes de UMass Boston no están solos, pero es necesario conectarse con las personas que pueden ayudarle a encajar las piezas del rompecabezas y a subir peldaño. Todo está conectado. En su paso por la universidad, todo está conectado. Lo académico, cursos, notas, consejeros académicos y profesores, programas de estudios, departamentos, requisitos. Lo económico, ayuda económica, becas, cuotas de pago, trabajo, alimentación y alojamiento. Y lo socioemocional, actividades, amigos, consejero, etc. Les recomendamos que preste atención al equilibrio entre todas las partes. Si siente que pierde o no logra o que quiere mejorar el equilibrio y necesita ayuda, apoyo, orientación en cualquier de estos aspectos, no dude en dirigirse a las personas que puedan ayudarle
y plantear su situación, y que incluyan a esas personas en su equipo de apoyo en UMass Boston. Forme su propio equipo de apoyo y guía. ¿Quiénes deben ser parte de su equipo? Consejero académico, empleados de las oficinas de apoyo, profesores, terapeutas, mentores, compañeros de estudio, grupos estudiantiles, familiares y amigos. Para tener éxito en los estudios es necesario asistir a clase, leer, estudiar, cumplir con las asignaturas y también participar en clase, pero el éxito de la universidad también depende cómo usted logre navegar la institución afuera de la clase. Para eso necesita un equipo de apoyo. Este equipo puede estar compuesto de profesores, su consejero académico, profesionales de la Oficina de Ayuda Económica, del Centro de Salud, compañeros de centros, clubes y organizaciones estudiantiles, amigos y familiares. La clave del éxito de su equipo será la comunicación, y la comunicación la controla usted. En estos tiempos de COVID-19 es importante que mantenga una comunicación cordial, frecuente, por correo electrónico con los integrantes de su equipo. Aprenda sus nombres y sea amable con ellos. Trabajan para usted. Si detecta alguna ocasión en que la información recibida de uno de sus colaboradores contradice la recibida de otro sobre ayuda financiera, cursos, requisitos, etc., o no está clara, es muy importante que verifique por escrito con ambas personas. Si es posible, puede escribir un correo electrónico a ambas antes de tomar una decisión importante. Recuerde que, aunque el apoyo de los compañeros de clase es importante, la situación de cada estudiante es diferente e individual. Lo que se aplica a un estudiante no necesariamente es válido para otro. Los compañeros de clase deben formar parte de su equipo de apoyo, pero es fundamental que siempre consulte con su consejero académico, los profesores y la oficina de o el departamento correspondiente. Usted no está sola en UMass Boston. En la universidad, usted será el centro del equipo, su motor. Usted será quien a través de su propia iniciativa, curiosidad y necesidad conecte con quienes tienen la información que harán posible su éxito ante desafíos, sorpresas y dificultades. Use la información que le ofrecemos en los 3 módulos de este seminario virtual y comience a comunicarse con profesores, consejeros académicos, asesores, clubes estudiantiles, terapeutas y oficinas dependiendo de sus necesidades. ¿Cómo comunicarse con profesores, consejeros y oficinas? Normalmente, los estudiantes pueden buscar respuestas a sus preguntas y solucionar problemas acudiendo físicamente a una oficina de la universidad. Debido a la pandemia del COVID-19, esto no es posible. En lugar, los estudiantes, los profesores y los consejeros tienen que utilizar las videoconferencias y el correo electrónico como forma de comunicación alternativa. Eso puede producir una saturación de mensajes y reuniones virtuales que pueden producir estrés, incomodidad y cansancio. Todos debemos tener paciencia. Cuestionario de preguntas. 1. Consulte los 3 módulos de ese seminario virtual. 2. Identifique la información que necesita. 3. Formule claramente la pregunta o petición que necesita resolver. 4. Identifique a la persona o oficina que podría contestar su pregunta. En caso de duda, comience por su consejero académico. 5. Envíe el mensaje con la pregunta o petición a la persona correspondiente y con copia a usted como referencia. Para comunicarse de manera efectiva con profesores, consejeros y administradores, les recomendamos que 1. Consulte los 3 módulos de este seminario virtual. 2. Después de identificar la información que necesita académica, económica, social, emocional. 3. Trabaje unos minutos para formular con claridad la pregunta o petición que desea exponer. Comience su mensaje con su nombre y su número de estudiante en UMass Boston. Escriba en un tono formal y respetuoso. Explique muy brevemente que escribe porque necesita ayuda, apoyo, información y cree que él o ella es la persona indicada
para este asunto. 4. Escribe una pregunta o petición con claridad. Por ejemplo, ¿puede ayudarme a comprender mi audit? ¿O por qué no me permite Wiser registrarme en cursos para el próximo semestre? ¿O necesito apoyo emocional? ¿O cuánta ayuda financiera puedo usar el semestre próximo? ¿O podría reunirme con usted después de clase o sus horas de oficinas para hablar sobre el proceso en su curso? 5. Identifique a la persona u oficina que se encarga del asunto en UMass Boston. Si tiene dudas, envíe su pregunta o petición directamente a su consejero académico. Encontrará el nombre de su consejero y su contacto en Wiser. 6. Finalmente, envíe el mensaje a la persona correspondiente, con copia a usted y a su consejero académico si lo considera conveniente. 7. Espere al menos 48 horas. Si no tiene respuesta, vuelva a escribir el mensaje a la misma persona, pero también diríjase a su consejero académico o a un profesor de confianza. Explique la situación. Necesito una información, ayuda concreta y no puedo obtener respuestas. ¿Podría el consejero o profesor aconsejarlo sobre la situación? 8. Recuerde siempre agradecer a las personas que le ayuden y apoyen con un mensaje personal de agradecimiento. Incorpore a los mejores a su equipo. Oficina de Asuntos Estudiantiles, Student Affairs. En ocasiones, cuando las cosas se tuercen a causa del racismo, el machismo, el odio o la intolerancia de cualquier tipo, puede ser necesario buscar la protección de la universidad. Puede encontrar esta protección en la oficina de Student Affairs, donde están situadas la Oficina de Derechos Civiles, que se ocupa de asuntos de discriminación, la oficina del decano de estudiantes, encargada de tratar quejas, informes o pedidos de ayuda con asuntos no académicos. Por ejemplo, si ocurre un accidente que le impide seguir normalmente sus clases o si usted o alguien de su familia se enferma gravemente, violencia doméstica, etc. Apoyo emocional. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Apoyo emocional. UMass Boston Counseling Center. La vida está atravesada por situaciones complicadas, personales, familiares, laborales. Todos necesitamos ayuda y apoyo emocional en algún momento. Muchos estudiantes se sienten perdidos y aislados al llegar a la universidad y sienten la falta de una comunidad. En UMass Boston, usted puede encontrar apoyo emocional y psicológico en español o inglés y gratuito en el Counseling Center. A continuación, verá usted una serie de 5 mini videos en que una terapeuta de UMass Boston responde preguntas de los estudiantes sobre estos temas. ¿Qué retos emocionales puede uno esperar afrontar como estudiante de la Universidad de UMB? Las situaciones que suelen provocar o engendrar ansiedad y estrés son aquellas donde hay ambigüedad, novedad, incertidumbre. Estas son cualidades muy presentes en la vida del estudiante, sobre todo el estudiante nuevo y sobre todo en este momento particular de la historia. Ser estudiante de universidad en sus varias fases conlleva retos emocionales específicos que afectan a cada individuo de manera diferente. Para algunos, la transición a la universidad, incluyendo el aumento en independencia y responsabilidad personal, y esto de ser nuevo en un ambiente donde otros parecen saber cómo funciona todo, puede ser bastante estresante. Ajustarse al calendario académico también puede llevar tiempo y hay ciertas épocas del semestre, sobre todo el final, donde todo el mundo parece estar estresado. Para otros estudiantes lo más estresante puede ser elegir concentración no académica o mantener un trabajo a la vez que estudiar o fallar en algo y tener que tolerar esa situación. Y luego para otros estudiantes es el final de la carrera lo que provoca ansiedad o preocupaciones. Unirse al mundo laboral, manejar ser adulto de manera más oficial, cambios grandes en las relaciones de familia, posibles mudanzas. A estas preocupaciones hay que sumar los retos diarios con los que luchamos todos, relaciones personales, conflictos, pérdidas, oportunidades y decisiones. Y en este momento también es importante añadir los retos relacionados a la pandemia. Y por supuesto, no olvidemos los traumas del racismo, machismo u otros tipos de opresión que los estudiantes de universidad indudablemente van a afrontar.
es de valor tener dónde hablar sobre estas cosas también. Os habéis apuntado a un gran reto y algunos se pueden sentir afectados de forma inesperada. El estrés puede engendrar dificultades emocionales y comportamientos y estrategias de manejamiento que pueden ser positivas o negativas. Por ejemplo, depender del alcohol u otras drogas. Y al igual que en la universidad, tener éxito requiere a veces pedir ayuda de tus profesores, compañeros, también a veces se necesitan otros apoyos, incluyendo para manejar retos emocionales. A ver, ¿por qué es importante mi salud emocional y mental mientras estudio en la universidad? ¿Y qué puedo hacer para cuidarla? Primero, tu salud mental es importante porque te mereces sentirte bien contigo mismo. Segundo, tu salud mental afecta tu capacidad de prosperar, tu funcionamiento y tus decisiones, y tu manejo de situaciones y desafíos, incluyendo en tu trabajo académico. Además, como los semestres son cortos, ya veréis, a veces un periodo breve de distracción puede tener consecuencias para tu rendimiento académico. Un primer paso para cuidar tu salud mental es reconocer cuándo empiezas a sentir los efectos del estrés. Señales de esto incluyen cambios en tus pensamientos, tus comportamientos, estados de ánimo y fisiológicos. Ejemplos incluyen preocupaciones excesivas, sobre todo si no llevan a resolver nada y si te cuesta cambiar de tema. Pérdida de tu paciencia, dificultad para concentrarte o para tomar decisiones, la procrastinación o dilación de tareas, excesos de alcohol o de otra sustancia o actividad, llorar más de lo usual, estar irritable, agotamiento, cansancio, palpitaciones del corazón, dolores de cabeza o barriga, alteraciones de apetito y alteraciones de sueño y dificultades para dormir, claro. Reconocer estos síntomas de estrés puede ayudarte a generar estrategias para manejarlos. Por ejemplo, cambiar de hábitos o rutinas para mejorar tu concentración o tus relaciones interpersonales. Comer con regularidad, limitar uso de medios sociales. Puedes incorporar actividades que te ayuden a mantener la calma o la energía, como la meditación o distintos ejercicios. Y también puedes establecer límites personales para proteger tu funcionamiento en el mundo. Para tener éxito en el entorno académico es importante cuidarse a uno mismo y mantener balance, o sea, hacer cosas aparte de estudiar. En particular, participar en actividades que nos generen placer, calma, interés en el momento. Esto sea, pasar tiempo con amigos, pasar tiempo solo, tocar música, tomar una buena cena, tejer, videojuegos, lo que sea. Y aunque parezca contrario al sentido común o antiintuitivo, cuando notes que sientes más estrés académico o que entras en un periodo estresante del semestre, vale la pena mantener estas actividades porque favorecen el bienestar y el bienestar favorece el buen estudiar. A veces uno no sabe bien cómo cuidarse en ciertas condiciones. Por ejemplo, ahora con la pandemia, muchos hemos perdido actividades con las que contábamos para manejar el estrés. En estos casos, cuidarse a uno mismo puede significar pedir apoyo a otras personas, sea un amigo, un familiar, un profesor y a veces un consejero. Los consejeros estamos para ayudarte a encontrar maneras eficaces de manejar el estrés. ¿Qué servicios ofrece el Counseling Center de UNB, el Centro de Consejería? El Centro de Consejería de UNB existe para proveer apoyo a estudiantes que estén pasando dificultades emocionales. Todos nuestros servicios son gratis y confidenciales. Confidencial significa que, excepto en caso de una preocupación de seguridad, como si hubiera que mandar a alguien al hospital, el hecho de llamarnos o cualquier cosa que nos cuentes es privado. Ni la universidad, ni tus padres, ni el gobierno, ni otro médico tiene derecho de exigir información sobre ti ni pedir documentación. Esto incluye tanto tu estado de salud como tu estado legal. Normalmente nos localizamos en el edificio Cuen, pero ahora mismo ofrecemos servicios en línea, por teléfono o videoconferencia, usando plataformas de estilo Zoom con protecciones de privacidad. A través de estas plataformas, y dependiendo de la situación, ofrecemos varios tipos de apoyo. Cuando es apropiado, podemos ofrecer terapia individual a corto plazo. Algunos estudiantes pasan por dificultades que requieren ayuda más especializada o más a largo plazo. En estos casos podemos ofrecer ayuda encontrando los servicios adecuados en la comunidad. Por ejemplo, terapistas, psiquiatras o programas especializados.
También ofrecemos varios grupos o espacios de apoyo donde puedes participar con otros estudiantes enfrentándose a retos similares. Estos grupos varían de semestre en semestre y pues se puede ver la lista actualizada en nuestra página web. Este verano, por ejemplo, tenemos un espacio para mujeres latinas, otro para estudiantes internacionales, para estudiantes afectados por el coronavirus y varios más. Para acceder a nuestros servicios, uno llama por teléfono y participa en una consulta inicial que se da ese día, más o menos de inmediato. De allí se decide cómo podemos ayudarte. Para estudiantes que sientan que están en crisis, por ejemplo, si tuvieras pensamientos acerca de dañarte o un ataque de pánico, la consulta inicial también es oportunidad de conseguir ayuda inmediata con ese problema. Es importante saber que nuestro horario es de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes a viernes. Pero si tienes una emergencia por la noche o en el fin de semana y quieres hablar con un consejero de inmediato, puedes llamar al mismo número y conectarte a un consejero en ese momento. No hay que esperar. Si prefieres hablar en español, puedes pedir servicios en español cuando llames o también puedes pedirlos por email. Hay intérpretes disponibles y, por supuesto, si yo estoy disponible, estaré feliz de ofrecer sesiones en español. Yo suelo hacer consultas iniciales los viernes. ¿Qué otros recursos puedo acceder si tengo dificultades emocionales o personales? En el Centro de Consejería también podemos ayudarte a identificar y acceder a otros recursos de la universidad que pueden proveer apoyo para retos emocionales. Estos pueden incluir U-Access, el Ministerio Interreligioso o el Ross Center. El Ross Center es el centro de apoyo para estudiantes con discapacidades, que pueden ser físicas, sensoriales o cognitivas o psicológicas. Incluyen tanto el déficit de atención como una depresión o ansiedad que interfiera en la habilidad de uno para ir a clase o completar ciertas tareas. Si has recibido o recibes un diagnóstico según el cual necesitas alguna modificación o apoyo académico, puedes registrarte en el Ross Center para que te ayuden a conseguir esas modificaciones o ayuda. También está el Health and Wellness Center, el Centro de Salud y Bienestar, que ofrece talleres y grupos de conversación para apoyar el bienestar, además de consultas individuales y clases de meditación consciente, llamadas CORE. ¿Quién puede ayudarme en la universidad si tengo una crisis personal o emocional que interfieran en mi trabajo académico? En el Centro de Consejería podemos ayudarte a manejar una crisis personal o emocional, pero a veces uno necesita ajustes en el entorno académico. Si encuentras que estás pasando por algo que hace imposible que continúes el semestre o que lo acabes bien, para conseguir ayuda lidiando con eso, puedes acudir a la oficina del decano de estudiantes, el Dean of Students. El personal de esa oficina está bien equipada para ayudarte a comunicarte con tus profesores sobre cualquier apoyo que necesites de su parte o decidir si necesitas darte de baja. A veces, cuando uno está en crisis, es difícil pedir ayuda o apoyo en el ámbito académico y es cuando la crisis se termina que uno se da cuenta de que tendría que haberse dado de baja el semestre anterior. Si esto te fuera a pasar, también puedes ir al decano de estudiantes para pedir ayuda. Es más difícil hacer ajustes retroactivos, claro, pero a veces se puede y vale la pena preguntar. Si necesitas apoyo para decidir qué hacer o a quién contactar, también te invito a llamarnos al Centro de Consejería, porque podemos ayudarte a procesar tus opciones y elegir el camino que mejor te venga. Vida social en la universidad. Programa para estudiantes inmigrantes, clubes y organizaciones de estudiantes, oficina de actividades de estudiantes, Casa Latinx, Student Immigrants Alliance. Usted no está solo o sola en UMass Boston. La universidad tiene una rica vida social, solo hay que saber dónde encontrarla. Hay muchas organizaciones estudiantiles y clubes estudiantiles. Cada día se celebra en la universidad docenas de eventos de todo tipo. Son anunciados en la página web de la universidad. Es muy importante integrarse a un grupo que sea de su gusto. Hay grupos como muy activos como Casa Latina, Students Immigrants Alliance. También hay un grupo de centro de mujeres, un centro de veteranos, un centro de afroamericanos, un centro WIRS, etc. Y cuando vuelva a la normalidad, si le interesan las actividades sociales fuera de la universidad, debe saber que como estudiante de UMass Boston tiene descuento en muchas actividades en Boston, como cines, teatros, museos, deportes y más.
La universidad dispone de un gimnasio con clases gratis y hasta clases gratis para navegar veleros en el verano, etc. Para terminar, la mejor manera de construir una saludable vida social en la universidad es entrando en al menos uno de los grupos existentes e interactuando con sus miembros. Llegar a un lugar nuevo siempre plantea desafíos, pero el apoyo de sus compañeros de club hará las cosas mucho más placenteras. Disfruta la vida universitaria. UMass Boston tiene mucho que ofrecer, solo necesita saber dónde mirar. Esperamos que este seminario virtual le ayude a orientarse.